Fíjense, con casi 2.500.000 casos de COVID, más de 230.000 mexicanos muertos, según cifras oficiales, y siendo uno de los peores países en el manejo de la pandemia, el cuarto país del mundo con más decesos, debajo de Estados Unidos, Brasil y la India, nada más ni nada menos. 15º en número de contagios, según la Universidad Johns Hopkins. Así, en estas alarmantes y tristes cifras, se fue López-Gatell por la puerta de atrás, sonriente y hasta con música de mariachi. Lori-Ann Jiménez Faibi, en tu libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, insinúas que es un criminal este hombre. ¿Es un criminal López-Gatell, Lori? Bueno, a ver, yo creo que hay que separar aquí un poquito. No he dicho que sea un criminal, he dicho que su gestión ha sido criminal. Ahora, creo que él ha sido negligente, ha sido irresponsable y negligente, sin duda, indolente también. La forma de salir después de su última conferencia vespertina y recibir flores, una toma de selfies, mariachis y pastel, es verdaderamente una vergüenza, una ofensa contra todas las miles, cientos de miles de familias que han perdido seres queridos a consecuencia de las decisiones y acciones que este hombre tomó. Es decir, él es directamente responsable, no estoy diciendo que sea el único responsable, pero sí es uno de los que es directamente responsable de que en México faltó una cifra de todas las que diste. Somos el tercer país con el mayor exceso de mortalidad. Si contamos el exceso de mortalidad, que también son cifras oficiales, estamos hablando de más de 515,000 defunciones. Entonces, este hombre tomó las decisiones que llevaron a morir a cientos de miles de mexicanos. Y entonces se despide en sus conferencias de prensa diciendo ya cerramos la temporada del show, ¿verdad? Y hay que festejar. Yo creo que es una actitud de indolencia verdaderamente vergonzosa. Eso es lo que creo. Además de aquello de que el presidente tenía calidad moral y no de contagio y no sé qué tanto, ¿cuáles serían los principales desaciertos, Lori, de López-Gatell en la gestión de la pandemia, en la criminal gestión, como dice tu libro? Sí, bueno, podemos hacer una lista súper larga, ¿no? Una lista larguísima, pero creo que si podemos todo esto llevarlo a los grandes temas, ¿no? Los grandes temas de desacierto han sido, en primera instancia, que el doctor López-Gatell eligió para México una estrategia que no consideraba detener la propagación del virus. Es decir, que su estrategia siempre se basó en pensar que podía administrar en el tiempo los contagios con el objetivo de no saturar los hospitales, pero nunca tuvo una estrategia para propiamente detener la propagación. Estas estrategias de contención epidemiológica que han dado tan buenos resultados en el sureste asiático, en Oceanía, en otras partes, son las estrategias que en todo el mundo se debieron implementar para controlar la pandemia. Aquí López-Gatell decidió no hacer eso, tratar de administrar en el tiempo los contagios, y esto ha llevado pues a más de 500,000 de personas a morir. Ahora, otro de los problemas muy graves ha sido un problema de comunicación. Ahora que se terminan las conferencias de prensa, me han entrevistado mucho preguntándome qué opina que se acabaron las conferencias de prensa, qué sé yo, ¿no? Entonces, sinceramente, ese foro, esa plataforma desde donde él le hablaba a todo México todos los días, ¿verdad? Pudo haber sido utilizada como una plataforma extraordinaria para comunicar a los mexicanos cuáles eran las acciones contundentes que deberían tomar para cuidarse del contagio, qué hacer si se infectaban de forma temprana, cómo acudir, cómo
obtener atención médica temprana para salvar sus vidas, autovigilancia, el uso de los oxímetros, la prevención, los cubrebocas, la ventilación de espacios, todo. Es decir, desde ahí se pudo haber hablado, informado tanto a la población. Ahora que estamos en esta segunda o capítulo de la pandemia a partir de este año, con la vacunación, por ejemplo, ¿por qué desde ahí nunca se le informó a la gente que si usted tiene su esquema de vacunación a medias, no está usted protegido? Que el día que le ponen la vacuna, usted no puede salir y quitarse el cubrebocas y decir, yo ya quedé. Es decir, hay tanta gente que se está enfermando y muriendo, incluso teniendo una dosis de vacuna, porque piensan, no, yo ya estoy, ¿no? O sea, pero esa información tendría que haber venido desde allá. Y al contrario, lo que ese foro se convirtió, en lo que se convirtió, fue en una plataforma masiva de desinformación. Desde ese foro se le dijo a la gente que el cubrebocas no servía. Desde ahí se le dijo a la gente que los asintomáticos no contagiaban. Desde ese foro se le dijo a la gente que habíamos domado la pandemia, ¿verdad? En abril del año pasado. Entonces, que solamente iban a morir entre 6,000 y 8,000 personas y que ya en un escenario muy catastrófico morirían 60,000, vamos casi 10 veces más, ¿no? Entonces, ese foro se utilizó para guardar la imagen y figura del mismo López-Gatell, para tener un show de protagonismo, de autocomplacencia, de elogios hacia el doctor, y para cuidar la imagen del gobierno, ¿no? Es decir, se desvivieron tanto en querer decir, estamos haciendo todo bien, todo va muy bien, vamos de salida, qué sé yo, que han dejado morir a la gente, han preferido dejar morir a la gente que informarla correctamente de que las cosas van mal. Entonces, lo que opino es que finalmente las conferencias de prensa pues no servían mucho para informar, no proporcionaban información de calidad, pero lo que ahora hizo fue si este es lo último que va a hacer con relación a la pandemia, lo que hizo fue dejar su último acto de tremenda irresponsabilidad en la cancelación de las conferencias vespertinas en este momento. México hoy está iniciando un repunte de COVID-19 muy grave. Tenemos 8 estados por lo menos que están en un repunte franco e incluso preocupante. Si se acatan al semáforo epidemiológico como las propias autoridades lo han señalado, el día de hoy deberían estar anunciando que Baja California Sur está en semáforo rojo. Hay otras muchas entidades que van a pasar como Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Tabasco, que todos van a pasar a naranja, ¿sí? Y entonces ahora lo que hace como su salida haciendo este gesto tan profundo de irresponsabilidad es dejarle a la gente la idea de que ya vacunamos a mucha gente, estamos bien, vamos de salida, cuando tal vez ahorita estamos en el inicio de lo que podría ser el peor episodio de toda la pandemia para nosotros. Eso pasó en Brasil. Nada más vean que Brasil lleva más de 2 meses y medio con entre 1,500 y 2,500 muertes por día. Eso pasó en la India. Y en la India se siguen muriendo más de 3,500 personas por día, ¿sí? Esto de tener una bajada después de un gran contagio, después una suerte de estabilización, y si no se hace nada, como aquí no se hizo nada, entonces repunta. Y el repunte en todos los casos ha sido mucho peor que el anterior. Entonces lo que digo es que, híjole, pues sí ha sido un manejo absolutamente criminal, incluso en la forma como terminó ahora con las conferencias de prensa. La pandemia no se ha terminado, el vocero de la pandemia, quien toma las decisiones ahora, lo van a premiar con un puesto en el IMSS quizá, ¿no? Es lo que se rumora, desde hace 2 o 3 días se está rumorando eso, ¿no? ¿Y quién está a cargo de la pandemia? Es decir, ¿quién va a quedar a cargo de la pandemia? Es decir, porque esto pues no se atiende solo, ¿verdad? Alguien tiene que estar al frente. Y es evidente que el doctor Alcocer no está. ¿No es mejor que se vaya, como dice Sergio? Como lo dijo en un primer momento. Alguien tiene que quedar a cargo. Alguien tiene que quedar a cargo. O sea, no es un problema que se pueda simplemente ignorar.
si efectivamente estamos en un repunte y este repunte va a venir peor, lo que se vivió en Brasil, lo que se sigue viviendo en Uruguay, en Chile, en Argentina, en la India, ¿sí? Podría ser el escenario que vamos a tener aquí en las próximas semanas y meses. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? Es un problema muy grave y creo que aquí la acotación que se hace me causa una tristeza profundísima cuando Sergio dice, pues sí, me van a atacar mucho porque yo digo esto y me van a llamar traidor. Creo que el problema grave ha sido que todas estas gentes no han entendido que el problema trasciende la política. La pandemia es una situación que ha llevado a morir a más personas que todos los desastres naturales que ha vivido México durante un siglo sumados, ¿sí? Y estas personas están preocupados por su partido político, su afiliación política, que verdaderamente, qué nivel tan bajo es ese de la política nacional. Lori, ¿cómo pasará como científico a la historia este señor López-Gatell? Como científico no va a pasar a la historia, definitivamente. O sea, el hombre no se ha portado como un científico, válgame, no se ha portado como médico. Si saben cuál es una de las máximas hipocráticas por antonomasia, es primum non nocere, ¿no? Primero no dañar, él ha faltado a su juramento hipocrático con el desempeño político que ha dado a un problema de salud público, ¿no? Entonces, como científico no pasará a la historia, o quizá podría, y aquí es donde después otros me van a atacar a mí, pero sí voy a hacer aquí una cosa, porque este hombre se ha portado como un auténtico Lysenko. Este es el Lysenko mexicano, ¿sí? Alguna vez alguien, en fin, no voy a ir ahí, pero Lysenko, ¿no? Que es el pseudocientífico que trabajaba para Stalin, ¿no? Que hizo a un lado toda su ética profesional y científica con tal de hacerle el juego a su jefe, el político. Es decir, es el ejemplo de la ciencia al servicio de los políticos. Eso es lo que hizo López-Gatell. Y él es como un Lysenko, ¿ok? Entonces, si pasa la historia como algo es porque será comparado con él. No por otra cosa, porque como científico, pues no vale dos cacahuates, porque no se puede ser científico cuando se obra en contra del interés de la humanidad, que es finalmente el objeto mismo de la ciencia, el avance del conocimiento para bienestar de la humanidad. Entonces, pues sí, así es lo que pienso. En este mismo espacio, Lori, tú estabas presente, Eduardo Ruiz Gili lo llamó charlatán, así, con todas sus letras. Kenia. Y no creo que estaba equivocado, creo que es acertado llamarle charlatán. Y en otro momento, en aquel debate que tuvimos hace casi un año, yo te preguntaba si era héroe o villano. En otra entrevista sobre tu libro, aceptaste con todas sus letras que, sin lugar a dudas, en la historia y en los hechos era un villano. ¿Qué le dirías al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que todavía se podría hacer sobre la pandemia, Lori? En este momento, sí, o sea, le diría, que no le diría, no lo insultaría, desde luego, le daría mi opinión de cómo esto puede dar un golpe de timón y cambiar de rumbo. Vamos muy mal en términos de la pandemia, estamos completamente desprotegidos. Si ahorita nos pega esta tercera escalada o repunte de la pandemia, y si todas las predicciones que hay ahí se cumplen, en el sentido de que tenemos a las variantes del virus ya predominando aquí, algunas variantes muy preocupantes, como la variante Delta o la Gamma, ¿no? Que son las dos principales que parece que circulan aquí en México. Pues le daría algunas claves de cómo podemos controlar esto y llevar de mejor manera la pandemia, desde luego.
Creo que ha sido increíblemente desafortunado que el señor presidente haya pensado que en el problema de la pandemia o en el control de la pandemia se podía ahorrar dinero. Es decir, tanto dinero se ha gastado en tantas cosas, pero no valía la vida de las personas, valían más proyectos que si buenos o malos, eso es harina de otro costal y ya lo discutirán entre los políticos, pero lo que sí sé es esto, que nada, el presidente de la República tuvo que haber puesto por encima de cualquier otra prioridad la vida de su gente, y López Obrador no lo hizo. Entonces, pues sí, creo que es gravísimo. Yo terminaría diciendo una cosa con relación a López-Gatell. Y de hecho cito a Óscar Gastelum, quien hoy publicó en la revista Juristas UNAM un texto muy duro contra López-Gatell, muy duro, más no creo que sea impreciso, simplemente pues duro como es, ¿no? Y termina diciendo algo que creo que es muy cierto, y lo cito. Dice, México no podrá aspirar a ser un país avanzado y decente mientras los crímenes de Hugo López-Gatell permanezcan impunes. Y creo que eso es muy cierto. Somos una nación que tiene un historial terrible en cuanto a la rendición de cuentas. Es decir, hablamos todo el tiempo de esto no puede quedar impune, esto no puede quedar impune, y reinamos en la impunidad. Es decir, que somos un país que nunca ha traído a rendición de cuentas a nadie, ¿verdad? O sea, nunca. Entonces, sí tenemos muy mal historial en términos de rendición de cuentas, pero creo que esto sobrepasa muchas otras cosas que han ocurrido en el pasado. Y si a López-Gatell no se le trae a rendir cuentas y no paga por los crímenes que cometió con sus decisiones durante la pandemia, creo que si él queda impune, esto va a ser una cicatriz en la historia de nuestro país en los siglos y siglos por venir. Gracias, Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, profesora e investigadora de microbiología. Gracias por este y por todos los programas en los que nos has hecho el favor de estar.